¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a esta nueva edición de Puentes y Muros. Miren, les comento que en este momento me encuentro en Washington, D.C. Voy a participar en una serie de conferencias esta semana, pero al estar aquí en la capital de los Estados Unidos, recuerdo esa sensación que se vive cuando hay una transición entre un gobierno saliente y un gobierno entrante. En este caso, el gobierno saliente Joe Biden y el gobierno entrante Donald Trump claramente reflejan visiones muy diferentes, no solamente de cuáles deben de ser los objetivos del Estado, sino cuáles son las funciones, qué papel debe de jugar el gobierno en la vida diaria de los estadounidenses en temas de seguridad pública, seguridad nacional y diplomacia alrededor del mundo. Y como ustedes saben muy bien, ustedes que siguen la política exterior de Estados Unidos y las decisiones que hizo Donald Trump cuando fue presidente por primera vez, pues es de esperarse que en esta nueva administración Trump Redux, básicamente no solamente llega con más experiencia, pero tiene claridad de cómo iniciar este gobierno, lo que significa que un porcentaje importante de funcionarios de alto nivel van a perder sus puestos, y aún siendo funcionarios de carrera. Y es importante subrayar el tema de los funcionarios de carrera en Estados Unidos, que son los que mantienen a flote los gobiernos y cuando hay una transición entre un gobierno a otro. Por eso los que conocen la política exterior de Estados Unidos o los funcionarios mexicanos que han trabajado con funcionarios estadounidenses saben que a pesar de que hay cambio de presidente, por lo menos en esa transición hay mucha estabilidad porque se quedan los funcionarios de carrera, particularmente los que se encuentran en el gabinete de seguridad, en temas de seguridad pública, diplomacia, comercio, la tesorería. O sea, siempre hay un nivel de funcionarios que mantienen el barco a flote. En este caso, Donald Trump y Elon Musk, que va a ser parte de este proceso, han dicho que van a reducir a lo mínimo las funciones del Estado. Están hablando de que van a eliminar, por ejemplo, la Secretaría de Educación, otras secretarías los van a reducir al mínimo. De hecho, la persona que ha sido o que va a ser nominada por Donald Trump para ser director del FBI dijo que básicamente va a cerrar la oficina de 7,000 personas que hay aquí en Washington y que va a mandar a todos estos agentes a ser policías. Ya no los van a necesitar en Washington. De hecho, parecería que van a recortar el número de agentes del FBI, al igual que las prioridades en otras agencias de seguridad que habían sido intocables cuando hay estas transiciones. Entonces se vive un momento de cierto nivel de caos que se va a ir, que va a ir incrementando dramáticamente al acercarse la toma de protesta de Donald Trump el 20 de enero. Seguramente pues, las opciones que les quedan a estos funcionarios es estar mandando sus hojas de vida, si no lo hicieron antes, o muchos, ante la eventualidad de que tendrían que renunciar, pues ya tomaron puestos en otros lugares, muchas veces ganando mucho más dinero de lo que ganan de las agencias, trabajando para el gobierno de Estados Unidos, o simple y llanamente atrincherarse y a ver qué tanto tiempo más se pueden quedar hasta retirarse. Les comento todo esto porque desde la óptica de México, del gobierno de México y de otros gobiernos alrededor del mundo, pues el tener que estar conversando con el gobierno de Estados Unidos o negociando o llegando a acuerdos es casi imposible porque literalmente no hay nadie en que les abra la puerta cuando estén o que les contesten sus llamadas cuando están llamando por la transición que se estaría viviendo en el gobierno de Estados Unidos en este momento. Y en el caso de México, pues yo diría que en materia de seguridad pública y de seguridad nacional, pues en general sigue habiendo una transición importante en el aparato, en el gabinete de seguridad, a tal punto que yo también, entre ese desorden que hay dentro del gobierno de México todavía, la presidenta no lleva ni octubre, noviembre, va para
ni 3 meses desde que tomó protesta y además existen una serie de reformas constitucionales que están teniendo un impacto en la estructura de seguridad de México, no solamente de hace 3 o 4 años cuando se creó la Guardia Nacional, pero nuevas reformas que le da más facultades, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad. Y eso también cambia la forma en que se conversan entre estos países. Entonces, lo que, tienes a dos países, en Estados Unidos y aquí en México, que están viviendo transiciones internas que obviamente dificulta el proceso de coordinación. Tienes un presidente electo, Donald Trump, que ya él por su propia cuenta está negociando y está decidiendo, por lo menos amenazando, a lo mejor él cree que no está negociando, pero está amenazando básicamente a México y a otros gobiernos del mundo. Y hay situaciones muy complejas que se están viviendo en diferentes partes del mundo, incluyendo México. Por ejemplo, esta detención de 1 tonelada, no, no poquito, 1 tonelada de fentanilo, háganme el favor. Eh, y el presidente Andrés Manuel todavía hace un año decía, no, en México no se produce fentanilo. Bueno, 1 tonelada de fentanilo, pues es una gran señal de que cuando se quiere en México se pueden hacer las cosas, pero es parte de esta negociación, ¿sí? Es parte de esta conversación que se está teniendo informalmente, obviamente, entre el gobierno de México, el aparato de seguridad del gobierno de México, con el electo Donald Trump. ¿Y por qué con él directamente? Porque no hay nada más con quien conversar a la luz de estos cambios que se van a llevar a cabo, y individuos, y ya tendremos la oportunidad de hablar de esto más adelante, que están nominando Donald Trump, que, híjole, le van a hacer la vida de cuadritos a México, a Colombia, obviamente al gobierno de Venezuela o los otros aliados tradicionales de Estados Unidos, que incluye pues, Israel, Ucrania, la Unión Europea. En fin, eso es lo que se está viviendo en este momento en Washington, D.C. Y uno de los elementos que está tomando mucho interés o mucho interés, es la idea de que el aparato de justicia estadounidense esté debilitado simple y llanamente por el cambio de percepción que hay ante estos perdones que acaba de presentar el presidente Joe Biden, en donde él, usando pues un poder constitucional que tienen todos los presidentes de Estados Unidos, él decide perdonar a su hijo, Hunter Biden. Y esto obviamente pues le ha alzado los pelos de punta a los republicanos, pero pues a todos los que creemos en que pues la justicia es justicia y no hay que usar este tipo de, de, pues, de poderes que le da la Constitución para que el presidente de Estados Unidos perdone a cualquier persona, incluyendo a su hijo. Por eso agradezco muchísimo que me acompañe el día de hoy para este programa de Puentes y Muros, para hablar sobre para hablar sobre estos poderes especiales que tienen el presidente de Estados Unidos, que son poderes que les da la Constitución. Pero Bárbara Yáñez, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella fue fiscal por décadas, estuvo en la Embajada de Estados Unidos en México, ahora litiga en la ciudad de Florida. Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos, pero híjole, yo sé que los presidentes pueden hacer eso, pero ¿y qué daño le hacen a a la imagen de la justicia en Estados Unidos? Bienvenida a este programa. Bueno, un gusto estar aquí contigo, Ana María. Con respecto al daño que se le pueda hacer al país o las leyes por el hecho de que haya emitido un perdón a su hijo Joe Biden, la verdad que no es tanto el hecho de haber emitido el perdón, porque es, como mencionas, es permitido. Eh, el perdón es para personas que han sido condenadas de algún delito y a pesar de eso, por las razones que sean, el presidente tiene el derecho constitucional a emitirle un perdón.
el problema mayor es lo que acompañó ese perdón, es decir, el ataque contra el Departamento de Justicia y los fiscales que estaban llevando a cabo ese caso, Ujú. y sugerir que realmente era un caso que no Político, tenía mérito. sí, sí. Ahí es donde veo más el peligro que en el simple hecho de haber emitido ese perdón. Ahora, lo interesante es que el uso y abuso de este poder del perdón no es solamente ha sido exclusivo de Joe Biden, y porque seguramente va a haber otros perdones que se van a presentar antes de que finalice la administración de este presidente. Pero se ha abusado en el pasado. Hay que recordarle al auditorio que el presidente Ford perdonó a Nixon, ¿sí? A Richard Nixon después de que él se retira de la presidencia, renuncia a la presidencia porque le van a abrir una investigación. Y uno casi que lo entiende ese perdón porque era como un tema casi de gobernanza o de gobernabilidad. Pero pues, yo recuerdo, a mí me tocó ver esa nota de cerca, cuando William Clinton perdonó a su medio hermano por consumo de drogas o por un problema de venta y consumo de cocaína. Ha habido abusos y se ha usado este poder del perdón por parte de la presidencia para poder perdonar a personas que han aportado dinero a las campañas de los partidos o del mismo candidato candidatos a la presidencia. Trump ha usado también cuando fue presidente por primera vez para perdonar personas cercanas a su familia. Entonces, no es lo que es, pero híjole, qué feo se siente, ¿eh? Bueno, también se siente feo porque por mucho tiempo el presidente había dicho que no iba a perdonar a su hijo, y Ujú, que iba a dejar que la justicia procediera de la ujú, manera normal que cualquier otro caso. Y al fin cambió de opinión y hizo algo completamente diferente. Y realmente el perdón es algo que no tiene límites. El presidente lo puede hacer puede por las ser, razones que sí, quiera. sí. No tiene que justificarse. Hay una oficina del perdón, del gobierno de los Estados Unidos, que evalúa los casos que se someten para consideración del presidente para que emita un perdón. Ujú, Y esa oficina tiene cierta criterio que ellos revisan para determinar cuáles recomendaciones van a dar al presidente, pero al fin siempre la decisión la toma el presidente. Y esos casos históricos, obviamente, no es el aspecto más positivo ujú, de la Constitución y la manera que puede operar un presidente. Es decir, idealmente no estás perdonando personas simplemente porque tienes cercanía personal o simplemente porque hacen donaciones a tu partido político o tu campaña. Queremos que sean esos perdones en caso que realmente lo merecen porque tal vez hubo alguna injusticia o hay alguna ventaja política para el país, y es mejor para la paz, como el ejemplo que mencionas de Nixon, ¿no? Algo así. Pero legalmente esos límites no existen. Entonces, lo que ha hecho el presidente es consistente con la ley y sus poderes, pero no es lo ideal. Ahora, a ver, pero sí hay una limitación, tengo entendido, de que solamente el presidente puede perdonar en aquellos casos que tienen fuero federal y no fuero local, que me lleva a una pregunta de qué va a pasar con algunos de estos casos en contra, los actuales y los que podría surgir en el futuro en contra del presidente electo Donald Trump. Hay un caso local, el de Nueva York, en donde ya se le condenó y ahora pues no han podido llevar a cabo la audiencia de sentencia, porque pues ya fue electo y ya no saben ni qué hacer con el caso. Ahí Donald Trump no se puede perdonar, que me lleva a la segunda pregunta. Donald Trump dice que se puede autoperdonar antes en este caso, y ese también es otra discusión, si el presidente puede autoperdonarse de delitos en el pasado o cualquier delito que vaya a hacer hacia el futuro.
Bueno, primero tenemos una opinión de la Corte Suprema que permite inmunidad para los presidentes en grandes partes, Sí. con temas de todo tipo de naturalezas, Ujú, ya pueden ser oficial o no oficiales en ciertas circunstancias. Bueno, ujú, con la pregunta de estatal, si se puede hacer un perdón para un delito estatal que alguien haya cometido o ujú. del cual ha sido ya condenado, o sea, no es parte del poder De perdón. constitucional federal que Ujú, tiene el presidente. Pero por supuesto que está argumentando el equipo de Donald Trump que sí ujú, se puede hacer. Y la pregunta del autoperdón, si se puede perdonar a sí mismo siendo presidente por sus delitos pasados, también ujú. es una pregunta novedosa. Sí. No es algo que se ha hecho históricamente, pero nunca hemos tenido una persona condenada de un delito, ya sea federal o estatal, Ujú, que ha asumido el papel de presidente del país. Entonces, realmente estas son preguntas ujú. nuevas que vamos a tener que manejar, pero con respecto al autoperdón, no está claro que Sí. esté prohibido. Sí, claro. Ahora, déjame, uno de los temas que está surgiendo en este momento y que y que están cuestionando los analistas es a quién más va a perdonar Joe Biden. ¿Por qué lo hizo semanas, casi, estamos hablando de un poco más de un mes de que tome protesta Trump? Generalmente estos perdones salen como horas antes de que se vaya el presidente de la Casa Blanca como para que no, como para que el escándalo se pierda ante la nota de que hay un nuevo presidente. Entonces Biden toma esta decisión de anunciar que estaba perdonando a sus hijos por estos dos delitos de compra de armas cuando estaba bajo la influencia creo que de alguna droga, de algún estupefacientes y de no pagar impuestos. Él perdona a su hijo, pero ahora está la pregunta, ¿quién más va a perdonar? Y si va a empezar a perdonar personas que podrían ser perseguidos por el mismo Donald Trump por decisiones que hicieron o comentarios que se hicieron, que me lleva a la segunda pregunta, ¿se puede perdonar a alguien hacia el futuro? ¿A personas que no se hayan condenado de algún delito? Pues, por ejemplo, el perdón ahora de Hunter Biden es Ujú. hasta el fin de diciembre de este año. Sí, Es no solo histórico, pero sino prospectivo por cualquier delito que haya cometido o posiblemente cometerá. Igualmente, eso sí que es diferente, o sea, es inusual ujú, ver ese tipo de perdón tan amplio. Em, no importa tanto si no haya sido condenado, es ajá, decir, si es una persona que no ha sido condenado, pero cometió un delito, ujú, sí que es más evidente que se puede emitir el perdón. Ahora, por ejemplo, o sea, un perdón para toda conducta futura mientras yo sea presidente y tenga ese poder, ya creo que es un poquito más exagerado. complicado. Sí, 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 eso sí. es más difícil de defender. Sí. Bueno, pero con la inmunidad que le está otorgando la Corte, recientemente le otorgó la Corte donde hace más grande el espacio de inmunidad que pueda tener un presidente de los Estados Unidos, en donde casi puede hacer cualquier cosa mientras que sea presidente y no lo van a perseguir penalmente, pues Dios solo sabe. Imagínate, tiene la capacidad, Donald Trump tiene no solamente la capacidad de perdón, sino la inmunidad, que esto pues es un gran poder, que es un poder que hasta pues cualquier demócrata debería de estar preocupado. El perdón se puede presentar en cualquier momento. Entonces, yo imagino que Donald Trump va a perdonar a todas aquellas personas que fueron investigadas y encarceladas por la insurrección del 6 de enero del 2000. ¿Qué año fue? Pues fue hace casi hace cuatro años, en enero del 2021. Entonces, casi que podemos asumir que todos ellos los puede perdonar, ¿correcto? Eso ha dicho que va a perdonar todas esas personas que han sido condenadas o pueden ser condenadas por los
él diría supuestos delitos, pero bueno, ya, Sí, ya fueron determinados como delitos sí, que hayan cometido esas personas. mm, Eh, y esa es la expectativa, porque igual, ¿no? O sea, no es solamente, el tema no es solamente ujú, que Donald Trump, eh, ujú, o sea, perdonará a personas que hayan podido cometer ciertos delitos, pero el lenguaje que acompaña ese perdón es mm, parte del problema, porque el lenguaje es, no hicieron nada mal, ujú, no hay por qué deben haber, o sea, no deben haber sido condenados. Y sí, esa es la gran diferencia. Hay una diferencia entre decir, mira, esta persona fue condenada, nuestros sistemas de justicia ujú, operaron de la manera que deberían operar, nuestras instituciones sí, son fuertes y están haciendo lo correcto, pero por otras razones yo voy a perdonar a esas personas. ujú, Hay una diferencia entre hacer eso y lo que están haciendo tanto Joe Biden en este último perdón y Donald Trump, diciendo que ujú, pues todo el sistema es corrupto sí. y no se, y esas condenas no son justificadas. Ahí es donde yo encuentro el mayor problema. Pues Bárbara, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado en esta edición de Puentes y Muros y pues siempre nos lleva a hacernos la pregunta, Estados Unidos que trata de exportar su sistema de justicia y reformas a la justicia, o sea, Estados Unidos todavía tenía o tiene programas en donde trata de ayudar a los países a fortalecer su sistema de justicia penal, justicia en general. Ahora con estos, pues con estas decisiones y la forma en que se han manejado estos casos, híjole, que estos programas van a tener mucha dificultad de argumentar que hay cosas buenas que hay que evitar del sistema de justicia penal de Estados Unidos. Pero en fin, Bárbara, tú y yo hemos trabajado en esos programas, que es una lástima. A mí me parece que de las mejores cosas que puede hacer Estados Unidos es apoyar el fortalecimiento de los sistemas de justicia alrededor del mundo. Pero bueno, yo creo que eso va a ser uno de los programas que se van a tener que congelar por lo menos por algún tiempo, particularmente durante la época de Donald Trump. Bárbara Yáñez, abogada, litigante en la ciudad de Miami, Florida. Además, fue fiscal por muchos años, trabajó en la embajada de Estados Unidos en México. No sabes cómo te agradezco que me acompañes. Un gusto, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y para Se van a concluir tener que congelar. esta edición de Puentes y Muros, em, les comento que me estoy quedando en este momento en un hotel que se llama The Mayflower. Y este hotel, para los que conocen la ciudad de Washington, es histórico, es un hotel a ver, vamos a ver qué fecha tienen aquí, de los 1900, creo que de los 1920 o más o menos. Eh, y es un, y es un hotel que tiene mucha historia y que refleja la historia política de la capital de Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, pues el evento, aquí es donde se reunieron los demócratas para celebrar supuestamente el hecho de que iba a ganar Al Gore la presidencia, y esa noche cuando se dieron cuenta ya tarde de que Al Gore había perdido el estado de la Florida, lo que significaba que había perdido las elecciones ante George W. Bush. Recuerdo que entré a una de estos grandes salas de eventos y viendo todos los demócratas literalmente llorando y pues un alto porcentaje de ellos borrachos, y había que pues subirlos y llevarlos a su casa porque eran un peligro para la humanidad, dejarlos que anduvieran en las calles y que agarraran un vehículo. Yo lo recuerdo perfectamente. Horas después salió Al Gore, para los que conocen esa parte de la historia, a decir que no, parece que hubo un problema las boletas en la Florida, vamos a pedir un conteo, y ahí empieza la historia de esas elecciones en el año 2000, en donde no se supo en Estados Unidos quién era presidente hasta diciembre, con una decisión que podía haber ido a la Corte Suprema y podría haber alargado el proceso electoral en Estados Unidos, pero Al Gore decidió que él no buscaba que entrara Estados Unidos en una crisis constitucional. Ese tipo de eventos se llevan a cabo en este histórico hotel, eventos políticos, ya me imagino. Miren, hay un restaurante aquí que se llama, el restaurante es bastante chistoso, es Edgar Hoover.
Es un restaurante, se llama Edgar, pero es un reflejo de Hoover, como ustedes saben, fue el director del FBI que por años pudo mantener el poder porque espiaba hasta el presidente de los Estados Unidos, aparentemente, y pudo mantenerse el poder, tenía archivos secretos, parece que de toda la clase política, y cuando uno entra en el hotel, los menús son como de estos folders que parecen folders de secretos, o sea, folders de investigaciones. Está muy curioso el restaurante, pero también es un reflejo de la cultura de esta ciudad en donde pues cualquier persona caminando por la calle tiene o trabaja en el gobierno o indirectamente participa en alguno de estos procesos o son legisladores o trabajan con la rama legislativa y la rama judicial. Entonces es una de esas ciudades en donde uno se puede topar con las personas más poderosas del planeta sin darse cuenta, porque así se maneja el poder en esta ciudad. También va a ser interesante verlos, cómo va a ser este proceso de nombramientos que se está haciendo en las siguientes semanas, ya que Donald Trump, yo no sé qué trae en la cabeza, pero ha decidido nombrar a las personas más que cargan muchos escándalos. Entonces, por ejemplo, la persona que Hegel él es un personajazo, es conductor de televisión para Fox News, pero lo interesante de él es que sí tiene experiencia militar, pero pues no lo suficiente como para ser el candidato para poder dirigir las Fuerzas Armadas o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero más allá de la poca experiencia, son los escándalos que trae por detrás, que es un vividor, que es un alcohólico, que lo tienen que sacar de los eventos arrastrando, ha acosado a muchas mujeres. Ese es el candidato de Donald Trump. No es muy claro si lo van a llegar a nominar porque hasta los mismos republicanos en el Senado ya expresaron preocupación. Y luego está el otro individuo que se llama Kash Patel, que lo está nominando el presidente electo Trump para dirigir el FBI. Como ya lo había mencionado, él no cree en el FBI, no cree en las funciones del Estado y viene a arrasar y literalmente casi que cerrar el FBI. Menciono estos dos individuos en particular porque el tercero, que podría ser de interés para, por ejemplo, el gobierno de México, el que podría ser el director de la DEA, imagínense en este momento con una tonelada de fentanilo que detuvieron. Bueno, el futuro director de la DEA, pues él era un sheriff de un condado y básicamente dijo, no, yo no le entro a ser director de la DEA. Me parece que, no le dijo que es peligroso, pero él por lo menos fue sincero y admitió que no podía con el paquete. Menciono todo esto porque son este tipo de nombramientos. em, que van a ser el dolor de cabeza del gobierno de México, el de todos los gobiernos latinoamericanos, una vez que sean, eh, una vez que sean ratificados. Eso no va a suceder hasta el año que entra, cuando entre la nueva legislatura, pero seguramente muchos de ellos no van a llegar. Varios de ellos sí van a llegar y lo primero que van a hacer es como tomarle la palabra al presidente Donald Trump, ya cuando tome protesta el 20 de enero, implementar lo que son sus prioridades, que es el tema migratorio, detener la migración ilegal hacia Estados Unidos, detener el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos e imponer aranceles si es que no se controla el flujo de bienes chinos que vienen de México y también en este caso de Canadá hacia Estados Unidos. Esas son las prioridades y estos van a ser los personajes que van a tener la responsabilidad de implementar esas prioridades. Con esto concluimos esta edición de Puentes y Muros desde el Hotel Mayflower en Washington, D.C. Ojalá que me acompañen en una semana y vamos a seguir conversando en este muy interesante, yo diría difícil transición para Estados Unidos y para el mundo. Yo soy Ana María Salazar, que la pasen bien. Esta edición